plásticas. Acá cuando hemos visto la ecocardiografía, acá se ve chiquitito la arteria pulmonar. Entonces, hasta que crezcan sus ramas, y cuando crezcan sus ramas se hace la cirugía quirúrgica total, ¿no? Ya saben que la hipoplasia es contraindicada. La otra cardiopatía congénita cianótica, o sea, ya hemos tocado una cianótica que es la tetralogía de Fallot. La otra cianótica vendría a ser la transposición de grandes vasos. Se dice que esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. Cianótica más frecuente al nacimiento. Transposición de grandes vasos. Es más frecuente en varones con una proporción de 2:1. Y lo que vamos a ver es una transposición. En vez de la aorta salir del ventrículo izquierdo, la aorta va a salir del ventrículo derecho. Esperen un rato. Listo, entonces es más frecuente en varones y miren cómo del ventrículo derecho sale la aorta, debería salir del ventrículo izquierdo, y la pulmonar que debería salir del ventrículo derecho sale también del ventrículo izquierdo. Entonces miren cómo sale. Llega a la aorta, la sangre de la vena cava superior sin oxígeno, de la vena cava inferior sin oxígeno. Si no habría comunicación, pues pasaría al ventrículo derecho, se iría a la aorta y otra vuelta sin oxígeno llegaría y sería incompatible con la vida. Quiere decir que para que tenga transposición de grandes vasos, debe haber comunicación entre el lado derecho y el izquierdo. Y ahí aparece la comunicación interauricular, y acá está, por eso que llega sangre mixta, y también el ductus arterioso. Entonces, esta transposición de grandes vasos sería dependiente del ductus arterioso, o ductus arterioso dependiente. ¿Por qué? Porque cuando la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pasaría al ventrículo izquierdo, se iría a la pulmonar, se oxigenaría en los pulmones, regresaría sangre oxigenada a la aurícula izquierda y se mezcla de nuevo con lo de la aurícula derecha y se vuelve sangre mixta, mezclada, de este color medio morado. Y otra vuelta la sangre oxigenada pasaría a la arteria pulmonar y una parte pasaría a la aorta, y esta sangre a la aorta llegaría al cerebro, llegaría al todo el organismo. Entonces el niño estaría cianótico, ¿no? Entonces, para que tenga esto, tiene que tener la comunicación interauricular y el ductus arterioso. Si se cierran esto, puede ser incompatible con la vida. Entonces, ¿qué se produce? Dos circuitos de circulaciones paralelas. El ventrículo derecho a la aorta o la circulación sistémica y el ventrículo izquierdo a la pulmonar. Entonces está invertido. Pero debe haber este shunt, esta comunicación para que sobrevivan. Hemos dicho comunicación interauricular y comunicación interventricular. O ductus arterioso. Entonces aquí había una interauricular y el ductus. Puede haber una interventricular, podría haber, en ciertos casos. Y si se cierra, pues corre en peligro la vida, ¿no?
Entonces, nuevamente, la circulación normal es la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha por la vena cava superior y vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho, esto debería ir a la arteria pulmonar y en los pulmones se oxigena, y la sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y por la aorta se va a todo el organismo, y eso es lo normal. Esta es una circulación, ¿no? Una circulación en serie, una seguida de otra, una serie. Cuando hay transposición de grandes vasos, por una alteración en la formación del corazón en la vida fetal, hay una circulación en paralelo. Quiere decir que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y en vez de pasar a la pulmonar se va a la aorta, y de nuevo a la circulación sistémica. Entonces, si no habría comunicación entre estos dos, la circulación en paralelo, una circulación sistémica y otra circulación pulmonar. De la sangre llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la arteria pulmonar, nuevamente al pulmón, y otra vuelta a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, y se da la sangre oxigenada. Entonces, si no habría estas tres comunicaciones, esto sería incompatible con la vida. Entonces, para que viva el paciente, se me lo apaga el micro. A ver, entonces, si no habría esta comunicación, sería incompatible con la vida, ¿no? Entonces, la comunicación sería entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, debe haber un shunt, CIA, o entre los ventrículos, un CIB, o entre la aorta y la pulmonar como un ductus. Entonces, estos son necesarios para que haya sobrevida del paciente. Entonces, ¿cuál es la clínica de la transposición de grandes arterias? La cianosis desde el nacimiento, que se incrementa al cerrarse el ductus, ¿no? Y si es que este es vital, si es que no hay otro shunt, o sea, si no habría CIA y CIB solo ductus, si se cierra el ductus a las pocas horas o días, se muere el paciente. Entonces, la cianosis es desde nacimiento. ¿Qué va a producir? Sudoración, dificultad para alimentarse el niño. El electrocardiograma es normal o sobrecarga del ventrículo derecho. Y mayores presiones en el lado derecho. ¿Por qué? Porque normalmente el ventrículo derecho recibe o está preparado para presiones menores, como la arteria pulmonar, es 35 milímetros de mercurio. En la transposición de grandes vasos, el ventrículo derecho está comunicado con la aorta, y la aorta tiene presiones de 90, 100, 110. Entonces, como el ventrículo derecho no está preparado, va a sufrir una sobrecarga del ventrículo derecho y se va a dilatar, y va a haber crecimiento de las cavidades derechas, porque tiene mayores presiones que soportar. Y el ventrículo izquierdo ya también va a soportar menores presiones y poco a poco se va a acostumbrar, y cuando quiere hacer el cambio, va a fallar. En la transposición de grandes vasos, pues hay una radiografía, que algunos dicen en silueta de huevo, ¿no? En la cual hay un pedículo estrecho y se ve el crecimiento de las cavidades. El pronóstico, sin tratamiento, dice que fallecen al año el 90% de los niños con transposición de grandes vasos. Por eso se dice que esta es una emergencia y con los niños con transposición de grandes vasos deben ser rápidamente transferidos para su cirugía pronta, entre los primeros días de vida. El tratamiento de la transposición de grandes arterias, pues hay que mantener el ductus arterioso persistente con prostaglandina E1 endovenosa. Algunos se hace la atrioseptostomía de Raskin o la maniobra de Raskin por la vena femoral derecha,
se hace un cortecito y se lleva un catéter hasta la aurícula izquierda o primero aurícula derecha y de ahí se va por el foramen oval a la aurícula izquierda, se infla el globito en la punta del catéter y se jala y eso produce una comunicación interauricular más grande. Y esto se llama atrioseptostomía. Atrio es aurícula, septo es septum, ostomía es un hueco, atrioseptostomía, o sea, un hueco en la aurícula, en las aurículas, en el septum interauricular, y esa maniobra ha sido hecha primera vez por Raskin. Es la creación o aumento de la comunicación interauricular mediante este catéter balón, que lo vamos a ver a continuación. Miren aquí, ¿no? Este es el ventrículo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, va a la aorta, a la pulmonar, y aquí hay una comunicación. Cuando se cierra esto, o para evitar que se cierre o para que mejore el paciente, se hace la maniobra de Raskin. Se lleva el catéter que les he dicho, se infla en la puntita del balón y se rompe, se jala y se rompe y se crea una comunicación interauricular o se aumenta el tamaño de la comunicación interauricular. ¿Qué hace esto? Ahí haber más comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces la sangre oxigenada acá se va a mezclar con todo esto y va a tener mayor sobrevida el paciente hasta que lo operen definitivamente. Y aquí están, miren, con una ecografía, ecocardiografía. Este es el hígado, aquí está la aurícula derecha, como está entrando el catéter, ¿no? Y se hace la maniobra de Raskin. Otros es darle prostaglandina E1 para que se abra el ductus y no se cierre el ductus, para que no se cierre principalmente. Y después el tratamiento quirúrgico, que hay un tratamiento fisiológico de Mustard que se redirige la sangre que llega a las aurículas de tal manera que circula de aurícula derecha al ventrículo izquierdo, y esto a la arteria pulmonar, y de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y hasta la aorta. Esto era usado antes, ¿no? Antes de la cirugía anatómica. Y se decía que vivían un 80% hasta los 20 años, pero después no. Poco a poco se dijo que había que hacer, y miren cómo antes hacían. De la aurícula derecha, la sangre la llevaban por un tubito al ventrículo derecho, esto se iba a la pulmonar, y regresaba por la aurícula izquierda, y de ahí se llevaba con otro conducto, se llevaba al ventrículo derecho y hasta la aorta. Entonces se hacía esto. Pero esto poco a poco ha evolucionado y se ve más fisiológico y se cambia. Entonces la cirugía ahora se va a cambiar, y la cirugía de Yatene, que es la cirugía anatómica, en la cual hay una disección y se reimplantan las arterias, así como recolocación de las coronarias. Y esto se debe realizar antes del mes de vida para evitar atrofia ventricular izquierda. Hemos dicho que el ventrículo izquierdo está siendo sometido a bajas presiones, como es la arteria pulmonar, y si esto se atrofia, pues después el ventrículo izquierdo, si lo vuelves a operar, si lo operas bien, se va a vencer y se va a rendir y va a morir el paciente con falla cardíaca por bajas presiones. Entonces, ¿cómo es la cirugía ahora de operación de Yatene? Miren, como esto es lo que normalmente está, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho a la aorta y el lado izquierdo, o la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y a la pulmonar. Entonces, lo que se hace en la operación de Yatene es reimplantar. Se corta la aorta, se deja la válvula, se corta la pulmonar y se cambia, ¿no? Y las coronarias que salían de aquí, de la aorta, que están acá, la arteria coronaria izquierda y coronaria derecha, se reimplantan hacia la raíz de la pulmonar que quedó acá. Entonces se hace la transposición, la pulmonar se pone a esta válvula aórtica y a la aorta ascendente que es residual que queda, y se pone la arteria pulmonar, y la aórtica, la pulmonar que estaba saliendo, o la aorta que estaba saliendo del ventrículo derecho, se corta y se pone a la válvula pulmonar y se reimplantan las arterias coronarias. Entonces miren cómo se hace la transposición y se cambian, ¿no? La aorta se va a venir acá, la pulmonar acá. Las coronarias que estaban saliendo de aquí se van a reimplantar en este lado y al final queda así, una válvula
originalmente que se llamaba pulmonar, ahí se van las coronarias y luego se va a la aorta ascendente y a la descendente. Y la pulmonar, que salía de acá, se pone a este lado, se cierran los orificios de las coronarias y se queda en el lado derecho. Entonces, esta es una cirugía anatómica, con reimplantación de las arterias y recolocación de las coronarias para que sobreviva el paciente. Aquí vamos haciendo con un gráfico, miren cómo salen las arterias coronarias de la aorta, pero que sale del ventrículo derecho. Se corta acá arriba y la aorta se lleva a este lado, se corta a este lado y se implanta. Y la pulmonar se implanta a este lado. Entonces al final queda así, con sus arterias coronarias. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hola? Creo que no. Hay dos posibilidades. ¿Nos quedamos aquí o quieren que avancemos un poco de arritmias cardíacas? Porque ya solo nos queda una clase y la próxima semana lo hacemos, ¿no? Doctor, ¿sería posible que fuera la siguiente semana? Ya sí, yo creo, porque solo queda bradiarritmias y taquiarritmias. Mira, Andrea, taquiarritmias solo vamos a tocar fibrilación auricular y TPCB. Y bradiarritmias, pues los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado que ustedes tienen que conocer nada más electrocardiográficamente. Básicamente eso. Sí, dime, Sofía. Doctor, bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, era un poco, como estábamos hablando, pues, ¿no? De las cardiopatías cianóticas y de las cianóticas. En la tetralogía de Fallot, usted mencionó, si mal no recuerdo, que al principio podría presentarse de manera acianótica. En tal caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos sospechar, aparte, pues, ¿no? De la cianosis, no sé, por ejemplo, un niño recién nacido, quizá, de que podría tener tetralogía de Fallot? O sea, ponga que una manifestación clínica inicial o algo como que nos Claro, haga los sospechar soplos. desde fuera, ¿no? Los Los soplos propios serían lo que te solamente. hacen sospechar, porque si tiene tetralogía de Fallot, debe tener un CIB, y un CIB con También. cabalgamiento de aorta, entonces vas a tener un soplo de comunicación interventricular grande en el borde external inferior izquierdo irradiado al lado derecho, entonces ahí escuchas un soplo fuerte y en la ecografía se va a encontrar la tetralogía de Fallot. Ya, doctor. Doctor, y bueno, también quería decirle si es que me podía considerar en la asistencia, entre un poco tarde. A ver, vamos a ver, espera un rato. A ver, vamos a ver si me acepta. Ya está. Guevara Quintana más me podría considerar, doctor. Guevara, tarde. ¿Y quién Gracias, más? doctor. Puma Muñoz, doctor. Disculpe. Pérez no ha venido, ¿no? No llegó. Puma Sí, Muñoz. por favor, Pérez también. Pérez. Y nadie Gracias. más. Listo. ¿Ya están? Ya, ahí nos quedamos. Buenas tardes entonces, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.